Entonces, ¿a qué vinimos? ¿A qué vinimos? Vinimos a aprender o a comprender cuáles son los procedimientos, es decir, qué debemos realizar, qué acciones tenemos que realizar para verificar el rendimiento de los sistemas fotovoltaicos. Aquí hay una cuestión muy importante. El rendimiento de los sistemas fotovoltaicos responden a un esquema, a una forma, a una proyección y además a las condiciones de instalación. ¿Qué quiere decir esto? Todo proyecto fotovoltaico debe dimensionarse de acuerdo a los requerimientos o, dependiendo del el tipo de sistema fotovoltaico, se va a dimensionar según el objetivo. Por ejemplo, sistemas conectados a la red en generación distribuida, el propósito es el autoconsumo. Sistemas fotovoltaicos de pequeña escala o utility scale, grandes plantas fotovoltaicas, el propósito es vender energía, inyectar a la red. Los sistemas aislados de la red tienen como propósito contar con una fuente de energía que sea estable y que perdure y que pueda ser suministrada durante todo el año. Por lo tanto, cada sistema fotovoltaico se dimensiona en base a criterios distintos. Es muy importante entender eso. Pero siempre vamos a esperar una producción, una potencia de salida. Esa potencia de salida debe ser la que se proyectó en el proyecto, nosotros debiésemos compararla. ¿Cómo la comparamos? Vamos a medir en campo, vamos a tomar datos de fichas técnicas y vamos a determinar cuáles son las pérdidas del sistema, cuáles son todos los factores que hacen disminuir la potencia que entrega el sistema fotovoltaico. Por ejemplo, van a haber pérdidas por temperatura, van a haber pérdidas por caída de tensión, pérdidas por irradiancia, menor corriente, menor potencia del módulo. Van a haber factores como el lead, la degradación inducida por la luz. Está también el año de vida del arreglo fotovoltaico o del módulo. El módulo, si bien tiene una potencia nominal, esta potencia decae de acuerdo a los años que van transcurriendo, de acuerdo a cada año de vida del módulo, esta potencia tiende a bajar. Hay varios factores que los vamos a conocer. Entonces, mi propósito es determinar cuál es la potencia que está produciendo el sistema fotovoltaico, especialmente en la salida del inversor, y luego compararla con mis cálculos en campo, es decir, medí temperatura, medí irradiación, medí ciertos otros elementos que me permitiesen poder determinar todas las pérdidas. Y tenemos un objetivo, verificar que el correcto funcionamiento del sistema, porque si la potencia de salida corresponde a la potencia que yo estoy estimando según las condiciones en campo, yo puedo determinar si el sistema posiblemente tenga fallas. Si tiene fallas, podrían haber problemas con secciones de conductores, problemas con el rendimiento del inversor, podrían haber problemas de exceso de clipping, podría haber conexiones mal realizadas, conectores MC4 mal armados, módulos que estén en punto caliente, módulos que tengan una corriente distinta a los otros módulos fotovoltaicos que estén en un mismo string y haga decaer la potencia. Por lo tanto, la verificación de rendimiento nos da el paso para identificar si realmente el sistema fotovoltaico está produciendo la energía que debiese producir bajo las condiciones de instalación y ambientales, temperatura y radiancia, y si estas corresponden, perfecto, seguimos adelante, se entrega el resultado, y si nos desviamos de lo que calculé, vamos a tener que identificar fallas. Por lo tanto, ese es el objetivo principal del curso. Entonces, ya tenemos nuestros pasos previos, que es contar con información muy relevante e importante, y luego ahora tenemos que identificar cuáles son estos factores de pérdida de potencia para poder nosotros calcular esa potencia que debiese estar en el campo. Por ejemplo, acá podemos ver un esquema de un sistema fotovoltaico conectado a la red, también llamado on-grid, y en Centroamérica como interactivo. La palabra interactivo viene del NEC, del Código Eléctrico Norteamericano, NFPA 70. Pero en Chile le llamamos on-grid, conectado a la red, incluso net billing le llaman a algunos, que es la forma de tarificar en generación distribuida en Chile. Net metering le podrían llamar, pero realmente es un sistema
fotovoltaico conectado a la red de distribución en generación distribuida. Ese debería ser el nombre real, con nombre y apellido. Entonces, tenemos los módulos fotovoltaicos, tenemos un inversor y tenemos un tablero. Tenemos el cableado en corriente continua, el inversor, como les comenté, el cableado en corriente alterna. ¿Qué factores debemos nosotros identificar? Factor de temperatura de la celda fotovoltaica. A medida que aumente la temperatura, especialmente sobre los 25 grados Celsius, la celda va a disminuir su potencia de salida. Pero ojo, la temperatura no es la de ambiente, la temperatura es la de operación. Eso significa entonces que la temperatura de la celda será distinta a la temperatura ambiente. Generalmente es mayor en días cálidos. Por eso no es la temperatura ambiente. Factor de irradiancia es la cantidad de irradiancia disponible en el plano del módulo fotovoltaico. La irradiancia en el fondo es potencia solar medida en vatio metro cuadrado. Entonces, vatio. Entonces, potencia. Esa potencia horizontal tiene un valor. Ese valor depende de dónde estemos situados. Y además va a depender de la disposición del módulo, si el módulo está orientado y también inclinado. Cada vez que cambiemos la disposición del módulo, también lo hará la irradiancia. La irradiancia también va a cambiar sobre el plano del módulo. Por lo tanto, debemos medir cuál es la irradiancia. Podemos medir con un solarímetro o también ocupar un trazador de curva, que vamos a hablar más adelante, para poder realizar esta medición. Esa irradiancia nos va a dar un valor, esa medida nos va a dar un valor duro, y nosotros los vamos a llevar a factor para incluirlo en nuestros cálculos. El factor de tolerancia de potencia del módulo fotovoltaico. Los módulos, si bien nominalmente podría ser de 500 vatios un módulo, pero si compramos 100 módulos o 1000 módulos, realmente no todos son de 500 vatios o 500 watts. Existirán hoy día el mercado siempre hacia arriba, 501, 502, 503 vatios. Hace 10 años, incluso hasta 5 o 6 años, había módulos todavía en el mercado, no nuevos que salían de fábrica, pero que existían todavía en bodega y comercializándose, que tenían una tolerancia negativa. Es decir, un módulo de 500 vatios o en esa época 300 vatios, 350 vatios, realmente era mayor o menor potencia. Por lo tanto, en ese caso, debíamos considerar una potencia o un factor negativo para incluirlos en nuestros cálculos. El factor de suciedad, idealmente debiésemos nosotros identificar con un trazador de curvas cuál es el porcentaje de pérdida a causa de la suciedad. También lo podemos hacer midiendo corriente y tensión. Por ejemplo, en una gran planta fotovoltaica hay miles de módulos instalados y la limpieza es costosa. Una forma de determinar cuál es el factor de suciedad es medir con un trazador de curva, que lo vamos a ver, determinar cuál es el PR o la potencia de salida y luego limpiar el módulo o el stream y hacer una comparación con este nuevo resultado con los módulos limpios. ¿Cuánto aumentó? ¿Qué porcentaje? Y con eso ya tenemos un factor de suciedad. Así, para no limpiar la planta completa, la planta fotovoltaica completa. ¿Qué se hace cuando no contamos con un trazador de curva? Estimamos un 2% que está levemente sucio y muy sucio un 7% aproximadamente, que es como lo frecuente. Se llega hasta 10, pero muy difícil, 7 es como lo máximo. Factor de edad del arreglo. El factor de edad del arreglo no es más que la pérdida de rendimiento año a año. Cada vez que transcurran los años de vida del módulo fotovoltaico instalado, lo que va a ocurrir es una degradación propia del material, es algo inherente, es algo propio del módulo fotovoltaico y de cualquier equipamiento electrónico que va a disminuir su rendimiento. Y eso lo debemos calcular. El factor de caída de tensión no es más que la tensión que está presente en la resistencia del conductor y lo asumimos nosotros como una pérdida de tensión, una caída de tensión. ¿Qué ocasiona la caída de tensión? Una pérdida de tensión de voltaje, por ende una pérdida de potencia, por ende una pérdida de generación de dinero. La energía es dinero. Entonces, en Chile vamos a ver que
en corriente continua, la caída de tensión más alta que se admite es de 1,5%. No puedo superar esa caída de tensión. Y en corriente alterna es un 3%. No puedo superar esa caída de tensión. También las distancias logran o hacen que aumente la caída de tensión. Entonces hay un juego de corriente y de longitud y sección para poder disminuir la caída de tensión. Principalmente es con la sección, porque el largo del módulo o las distancias del módulo están definidas, entonces ya no podemos a lo mejor hacer mucho con las longitudes, pero cambiando la sección. ¿Qué pasa con grandes caídas de tensión? Son grandes pérdidas de potencia y eso se debe evaluar. Luego tenemos la eficiencia del inversor. La eficiencia del inversor está determinada por la ficha técnica. Generalmente son dos eficiencias que vamos a ver. Si el inversor se está vendiendo en América, generalmente va a mostrar la eficiencia californiana o la eficiencia que determina el propio fabricante según su estudio en laboratorio. Y si se vende o está destinado para el mercado europeo, generalmente va a mostrar la eficiencia europea, en Italia especialmente, y la eficiencia propia del fabricante. Pero no porque incluya solo la eficiencia de Europa, no lo compremos en Chile. Eso no tiene que ver, sino que se hicieron las pruebas para ese mercado, pero no hay problema en instalar un equipamiento. Claramente en Chile, en generación distribuida, tanto los módulos como los inversores deben estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Luego tenemos la caída de tensión en corriente alterna o AC. En Centroamérica ocupan AC, nosotros en Chile CA, corriente alterna, pero es lo mismo que CC, corriente continua, o DC, que es lo mismo, que lo usan en Centroamérica. Ya, con eso tenemos los factores de corrección.